Muchos han hecho ya la comparación entre la votación de la reforma laboral en el Congreso con la votación del concurso musical del Benidorm Fest para el representante de España en Eurovisión. Hasta la propia ministra, doña Yolanda Díaz, ha jugado a esa comparación en la promo del programa Salvados. Yo he venido a preguntarle por el tema de la semana. Una votación complicada. Muy complicada. Lo que ha pasado con Tanxugueiras, bueno, nadie lo comprende. Lo curioso es que en ambos casos ha habido acusaciones cruzadas. En el caso del Benidorm Fest era más simple, había una acusación, los que decían que Televisión Española hizo tongo en favor de la ganadora y en contra de los favoritos por un lado, y frente a ellos los que por otro lado decían que la ganadora se lo merecía y que era víctima de un linchamiento en redes sociales. En realidad las dos acusaciones eran compatibles. Es una pregunta, a ver... Tongo increíble, tanto artístico como democrático. ¿Te sentiste estafado? Radio Televisión Española me ha robado. Había unas canciones guapísimas. La de las chicas gallegas, que encima cantando en galego, que está guapísimo. ¿Cómo cantaban ellas? Claro, podéis votar. Y luego, pero podéis votar, pero ya es un voto que ya está sesgado por unos expertos que los han encontrado ahí en un polígono en Fuenlabrada. Ojo a la que se ha liado en Eurovisión con la cantante Chanel, la que va a ser la representante española. Diego, lo que no me habían insultado en la vida, ya me habían insultado, porque yo era Team Chanel desde el principio, con toda la ingenuidad de que me parecía buenísima. Pues bueno, y de que me encantó. Lo que me ha caído... Les vamos a hablar de la polémica porque se ha puesto en duda el sistema de votación en el Benidorm Fest. Chanel ha ganado, pero claro, los favoritos en este caso del público, las favoritas serán Tanxugueiras. De primera mano te... Yo voy rápido, ¿de acuerdo? Yo era de Rigoberta, lo tengo que decir, a mí me gustaba. Yo era de la que ganó. Tenemos a un jurado, ¿de acuerdo?, con 5 expertos y ese peso se lo lleva el 50%. 350 personas que son el jurado demoscópico, eso era un 25%. Y luego el público, a través de SMS, otro 25%. Sacando un pecho fuera. Con una potente puesta en escena, Chanel Terreiro será la representante de España en Eurovisión. No era la favorita, pero no hay Eurovisión sin eurodrama. Este tema, Slomo, fue el más votado de la gran final, imponiéndose a sus rivales más fuertes, Rigoberta Bandini y las gallegas Tanxugueiras. Rigoberta Bandini nos ha regalado un hermoso lema feminista. Ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas. Su apuesta a Rigoberta Bandini le gustaba tanto que no dudó en usar su canción en un mitin, y lo que en principio había sido interpretado como un alegato a favor de la maternidad y en contra de la censura de los pezones femeninos en las redes sociales acabó transmutando en manos de Podemos en una canción denuncia contra la opresión de las mujeres. ¿Por qué les da tanto miedo que tengamos derecho? Rigoberta era también la favorita de Ada Colau, que en la misma línea escribía: «Ay, mamá» es un homenaje a nuestras madres, abuelas y hermanas, a esas mujeres que sostienen la vida al día a día, ya sea amamantando o alimentándonos con ese caldo en la nevera. Echenique, en tono irónico, pedía el recuento de votos a la Junta Electoral Central. Vamos a ver, esta Rigoberta, esto Tanxugueiras. Rigoberta contaba con el apoyo de Telecinco, que había puesto su canción de banda sonora del documental de Rocito, con lo cual sonaba y sonaba. Con Irene Montero, que la puso de ejemplo del feminismo, y con Radio 3, que no hacía más que pincharla. Tanxugueiras contaba con el apoyo de toda Galicia, del mismo Feijóo, de La Voz de Galicia, Ver a 3 chicas de nuestra comunidad autónoma usando nuestra lengua para intentar representar a España en Eurovisión es inevitable, ahí todos sentimos orgullo. Y como digáis que soy, que muchas veces el resto de Galicia nos llama portugueses, hasta los portugueses querían que Tanxugueiras representase a España. Creo que ahí hemos perdido 12 puntos. Y la polémica sobre quién es más feminista, a mí me parece muy poco feminista que se haya troleado a una señora, a una persona que, por lo que he podido leer, porque yo no soy experta en esto, llevaba trabajando en teatros, llevaba siendo una curranta de lo suyo, y que ha llegado y que ahora todo el mundo, como no ha salido lo mía, la trolean, que ha tenido que darse de baja en las redes sociales. ¿Pero qué país estamos? De verdad, ¿en qué país hay que estamos? criticar siempre, ¿eh? O sea, el acoso en las redes sociales es indecente y además no se puede permitir en ninguno de los si te casos. apadrina en algo en la vida, Irene Montero, date por... No, hombre, no, como diría Macron, por jodido o jodida o jodide. Esa es la realidad de las cosas. Y luego la polémica es una auténtica bufonada. A Eurovisión se va a cantar y tiene que ganar el mejor o la mejor
cantando, no una persona aquí, no es un festival de canciones protesta. Y entonces, por tanto, esta polémica es una estupidez. Es decir, que en este país se monte un lío, que lo monta la extrema izquierda, a cuenta de la letra de una canción y que ha habido tongo porque la letra era feminista, es sencillamente de locos. No es una buena cantante y por eso no va a ir a Eurovisión. No, enjuiciando los 3 temas candidatos o importantes, que eran el de Chanel y el de los 2 otros que ya hemos visto aquí, a mí Chanel me parece muy superior escénicamente, como profesional y como cantante. Sí. Y tengo que decir que esta muchacha, porque nadie lo cuenta, lleva más de 10 años bregando profesionalmente en los mejores musicales que hay en Madrid. Ocupado un género medio moribundo y que está en la Gran Vía con todo el éxito, y esta chica lleva muchísimo tiempo trabajando en eso. Lo hace impecablemente bien. Yo he visto 2 o 3 veces el espectáculo cerrado, es decir, los 3 minutos que hace, y desde luego, al lado de la otra chica, a la que le han dado tanto bombo por otras vías, que es un poco como un renuevo en el tiempo de María Hostiz y unas amigas, que es lo de la teta. Eso es Rigoberta. Sí, esto es lo que a mí me parece. Y lo otro está muy bien, lo de las gallegas, pero para un concurso, en fin, de espectáculo en general. Quedan muchos debates en el aire sobre qué es más importante en Eurovisión, si que la canción tenga un mensaje de protesta, si que la escenografía sea buena, el idioma en el que se canta, por qué se permite que vote la gente si al final Televisión Española entiende que es mejor que lo decida un jurado de ellos, etc. El otro debate de la semana tenía que ver con la ya célebre votación de la reforma laboral. Una reforma laboral que, según a quien le pregunte, será una reforma que podía ser negativa porque va a primar los contratos fijos y va a torpedear los contratos por obra y servicio, y otros consideraban que era muy positiva porque así dará más derechos a los trabajadores. Hoy el gobierno de coalición, a pesar de haber sacado adelante una reforma laboral que, atención, le incorpora un montón de derechos nuevos a los trabajadores que no tenían. Lo original de esta historia es que ambos bandos, gobierno y oposición, acusan al otro de ser tramposo y antidemocrático. Porque la cronología de los hechos fue que el 2 de febrero nos enteramos que los grupos parlamentarios que habitualmente suelen apoyar al gobierno, entre ellos el PNV o Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu, votaban no a la reforma laboral. Pero aparentemente no votaban no porque no querían que saliera. Votaban no porque querían que saliera, pero sin su apoyo. Y daban por supuesto que iba a salir porque sumaba el gobierno del PSOE con Ciudadanos y con Unión del Pueblo Navarro. A pesar de que los 2 diputados de UPN han sido abiertamente hostiles y agresivos con este gobierno durante toda la legislatura, pero el día 2 de febrero comparecía el presidente de UPN para asegurar que sus diputados iban a votar a favor. Se convalidará mañana en el Congreso de los Diputados. Han sido el PDeCAT y posteriormente la Unión del Pueblo Navarro quien han decantado la balanza. Para UPN, más allá del PSOE, más allá de quién gobierne, está España y está Navarra. Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luego ha añadido usted que lo hacen por sentido de Estado, ¿no? Bueno, nosotros desde el inicio hemos dicho que para nosotros era muy importante y era muy positivo que esta modificación de la reforma, porque creo que hay que llamarla por su nombre. Y aunque los 2 diputados de UPN dejaban claro que aquello no les gustaba nada, no decían claramente que no fueran a acatar la decisión de su partido. Es más, en el caso de uno de ellos, dijo aparentemente en la cadena SER que iba a acatar la disciplina de partido. No comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente. ¿Se plantean romper la disciplina de voto? Bueno, en este momento el partido ha dado una directriz, es lo que puedo decir, que yo no comparto la directriz nada más. No comparto, ¿no? La decisión que se ha tomado, el votar a favor de la reforma, y al ser un voto decisivo, pues está apoyando a Sánchez. No, la disciplina de voto está ahí, o sea que no, el riesgo en eso no. ¿Por qué simular y no decir claramente que iban a votar no? Aparentemente porque esto era una jugada de la oposición, es decir, del Partido Popular, de tumbar la reforma laboral y con eso paralizar y bloquear la llegada de fondos europeos y trastocar la estabilidad del gobierno. He explicado un poco antes también, yo no sé exactamente las palabras que he dicho esta mañana, probablemente no sé si ha sido una cuestión de nervios, pues tienen que entender que ha sido un día muy difícil, pero nosotros en ningún momento esto ha sido una evolución de la posición. Nosotros desde ayer a la tarde hasta hoy hemos tenido en todo momento claro cuál iba a ser la posición que íbamos a tomar. Que no se engaña a nadie, lo que pasa es que una decisión de esta naturaleza, evidentemente, si tú anuncias de par de mañana que vas a votar que no, pues lógicamente la presión hubiera sido tremenda y evidentemente no se lo comunicamos absolutamente a nadie porque si no todo se acaba sabiendo.
Si los diputados de UPN anunciaban el día 2 que ellos iban a votar no, el PSOE podría tener tiempo para convencer a algunos de los aliados que votaban no, aunque en realidad quería que saliera la reforma laboral, léase el PNV o Esquerra, de que lo hicieran. Pero aquel guión se estropeció cuando entró en escena el diputado del PP, señor Casero, que votaba telemáticamente porque había preferido quedarse en su casa porque decía que tenía gastroenteritis, y su voto, que tenía que ser no, fue sí. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. ¿derogado? ¿Ha dicho derogado? Espera. Confusión y desconcierto para unos y alegría para la oposición. Los diputados del Partido Popular y Vox celebran la no aprobación o la derogación. El Real Decreto Ley. Sigue el desconcierto y llega la aclaración. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Ahora sí, manos a la cabeza y que sí. La grada del Congreso se ha parecido tanto a la grada de un estadio. Primero, unos cantando desde un fondo el gol que le habían colado bajo las piernas al gobierno por sorpresa. A continuación, el fondo de enfrente saltaba al comprobar que el VAR anulaba ese tanto y le daba la victoria al Ejecutivo. Al final, Pedro Sánchez se felicitaba por el resultado. El gobierno, sin los 2 diputados de la Unión del Pueblo Navarro, carecía de apoyos suficientes para sacar adelante la reforma, pero le cayó del cielo el inesperado voto telemático de un diputado del Partido Popular, apellidado Casero. O sea, el gobierno pasó del ¡ay, que perdemos!, al ¡anda, mira, no, que ganamos! Es verdad que esto pasa al revés. O sea, es un diputado, el del PSOE, que teóricamente se equivoca y salva de un naufragio al PP, y habría gente ya investigando qué oscura trama de intereses se oculta detrás de ese parlamentario en cuestión, ¿no? ¿Qué constructor le ha pagado para que finja equivocarse? Bueno, a ver, por resumir, la reforma laboral ha salido adelante in extremis por los pelos y sobre todo por error. ¡Viva España! ¡Esa es mi España! Pero a mí no me gusta la idea de que ninguna ley se apruebe desvirtuando lo que realmente querían los representantes de los ciudadanos. Si ha sido un error o si ha sido un error informático, que parece menos probable, pero incluso si ha sido un error, ¿no? Le has dado a la tecla que no debías o al botón que no debías. Yo creo que eso no puede. Tiene que haber un tipo normativo que contemple esa posibilidad y permita a esa persona corregir ese error. El tonto de Cáceres y el tonto de Murcia, hay que ver la que hemos liado. Esto es lo que pasó ayer, 2 garrulos que no deberían estar en el Congreso en ningún puesto de responsabilidad. Complicado que es votar pulsar el botón del sí, del no, de la abstención. Quiero decir, el diputado en cuestión, el más listo de la clase, parece que no era. A partir de ese momento, las 2 maquinarias de argumentarios se pusieron manos a la obra. El argumentario del gobierno y sus afines era insistir en el que lo feo de la jornada había sido el PP intentando realizar un transfugismo con los 2 diputados de UPN, y lo otro era una anécdota divertida, lo del señor Casero. ¿No? Porque UPN ha virado su voto en algo que hoy toda la prensa califica claramente de transfugismo, de un acto puramente, básicamente transfugismo. La votación se convirtiera en un lamentable espectáculo. Un tamallazo sobrevolando el hemiciclo, con los diputados de UPN diciendo una cosa y haciendo la contraria. Y se produjeron episodios, desde luego, desde mi punto de vista, impropios en una democracia. No queremos votar, pero vamos a respetar la disciplina del partido. Por lo tanto, no sé si votaron en conciencia. Que mintieron a conciencia, seguro. Pero mintieron. Mintieron a los periodistas, les dijeron que iban a respetar la disciplina del partido. Aquí estamos viendo unos elementos que son bastante turbios, y vemos 2 diputados que cambian de la noche a la mañana su voto mintiéndole a todo el mundo alrededor, y en fin, en unas condiciones que como poco, no digo ya que sean sospechosas, son, digamos, de bastante bananeros. Bueno, ellos públicamente a las 11 de la mañana del día de ayer aseguran que, pese a lo que ellos piensan, van a cumplir la directriz que se les ha marcado desde el partido, y a las 6:30 de la tarde votan lo contrario. Eso es lo que pasa, lo que ocurre, que es que luego pues nos engañan a todos. Engañan al conjunto de la sociedad española, a todos los navarros y obviamente a su propio partido.
nosotros creemos que no se puede apoyar a Sánchez en ningún caso. Entonces... Y parece que la disciplina de voto es no hacer lo que dice el presidente de un partido. Oiga, si el presidente del partido es lo que decide, lo que hacemos los cargos públicos, pues tenemos un sistema mucho más sencillo y mucho más barato, que si instalamos en las mesas de los presidentes de los partidos unos teclados y entonces votan de manera ponderada en todos los parlamentos de España y nos ahorramos 350 diputados, todos los senadores y todos los parlamentarios autonómicos. En cambio, la oposición ponía el foco en que, según ellos, el señor Casero había informado a la presidenta del Congreso antes de que comenzara la votación de que su voto telemático no reflejaba lo que él quería votar y que quería asistir presencialmente a la votación. Algo a lo que la presidenta Batet se habría opuesto, argumentando que su voto ya estaba lanzado. Una ley tan importante como esta, que en el fondo es una contrarreforma, no puede quedar parada por el caserazo. Cuando se da cuenta de eso, comunica, intenta por todos los medios que la mesa del Congreso rectifique su voto para computarlo entre los noes. O simplemente coge el coche, se va a Madrid e intenta entrar presencialmente en el Congreso y se lo impiden. Después, su propio partido presenta una queja en la mesa del Congreso que, según reconoció públicamente Batet, no se reunió antes de la votación, como es perceptivo, no hicieron caso. Y ahí empiezan ya a decaer las dudas para adentrarnos en el terreno del aprovechamiento ilícito de todo. Batet incumplió la obligación de verificar el sentido del voto del diputado. Eso lo indica el punto 2 del artículo 82 del Congreso y el apartado 4 de la resolución sobre voto telemático, que exige que la mesa de la Cámara haga ese control, descolgar el teléfono y decir: menganito, ¿has votado esto? Sí, vale, gracias, adiós. Es decir, se desoyó el aviso del diputado, se ignoró la queja formal del PP, se dejó de convocar la mesa del Congreso, se prescindió del control preceptivo del voto real. O sea, Batet pudo ordenar repetir ese voto, fuese cual fuese la razón del error. Hombre, si hubiera tenido la decencia política que se espera de un presidente del Congreso, pero es igual, esta no la tiene. Una mezcla de bochorno y de escándalo y bochorno a la vez, impropio de un parlamento democrático, sinceramente. Estas cosas, uno pensaba que en un parlamento democrático se sustanciaban repitiendo las votaciones, y aquí paz y después gloria, y que sea lo que sea, la fuerza de los votos, la libertad está para eso, ¿verdad? Se habría repetido la votación y nos habríamos ahorrado toda la polémica que está sucediendo desde esta tarde. Si suman los votos que se emitieron ayer, se dan cuenta de que falta un diputado, porque a Podemos le falta un diputado, puesto que no ha cubierto el puesto de Alberto Rodríguez. C'est à dire, señores del PP, si se volviera a repetir la votación, Podemos podría nombrar inmediatamente al diputado que le falta y estaríamos en la misma situación que ahora. En un componente un tanto ridículo, el Partido Popular, el 3 de febrero, insinúa que ha habido un error informático. Es decir, que el diputado señor Casero le habría dado que no, pero el aparato habría dicho sí. La presidenta, con carácter previo a la votación, se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático. Por tanto, lo que me ha llegado es que ha habido un error informático por parte de los compañeros del Partido Popular, lo que me ha trasladado. ¿Error informático o error humano? El de Casero, digo. Pero es que es irrelevante exactamente cuál es la causa del error. Pero portavoz, usted dice que es irrelevante. Para mí no es irrelevante. Ustedes llevan 24 horas diciendo que es un error informático. Y mi pregunta es, ¿ustedes tienen pruebas que demuestren que el sistema informático falló o simplemente se equivocó? Y usted lo sabe, como se equivocan los diputados de todos los partidos políticos. ¿Se equivocó o fue un error informático? En primer lugar, quiero explicar la diferencia entre una votación normal y un error en una votación normal. No, pero, senador, si solo le pregunto ustedes es muy relevante. Han hablado con... Sí, pero ya me hace una pregunta... Ya, le hago una pregunta y no me la responde. La pregunta que me ha hecho Antonio. Senador, por eso es muy sencillo. La respuesta. Senador, luego me cuenta el matiz, pero si solo quiero saber si ha sido un error informático, como dicen ustedes, o se equivocó. No, pero el propio afectado ya lo ha explicado, yo no voy a hablar por el propio afectado. El día 4 ya abandonan la teoría de error informático, lo que parece ser que es reconocer que en el fondo no, que el diputado se había equivocado. Que no hay ningún error informático, que es el error de este bobo, y del tonto de su jefe,
y del tonto del jefe de su jefe que tiene al frente del grupo parlamentario a semejante nulidad. La mejor solución para todo esto sería anular el voto del diputado del Partido Popular. Que ya se verá si ha sido por un error informático, si ha sido por un error humano, que se anule porque él ha manifestado de manera clara, antes incluso de que se conociera el resultado de la votación, que el sentido de su voto era el contrario al finalmente ejecutado. A ver, Pablo, que tienes en tu mano derecha un tonto cuya mano derecha es Lelo. Han quedado como idiotas. ¿Por qué no quieren reconocer que son tontos? Dicen, es un error informático. No hay ningún error informático. Se confirma el sí y el no 2 veces en el ordenador. Estaría viendo porno. Pero insistiendo en que dado que había avisado del error antes de que se iniciara la votación, se tendría que haber permitido entrar en el hemiciclo y anular el voto telemático. Este voto cambiaba el sentido de la votación final. Por tanto, es un voto muy importante. Y hay un hecho diferencial que según la normativa, según el reglamento, si se avisa a la presidencia o a la mesa, la mesa tiene que reunirse como fue ayer. Se avisó del error. No es verdad. Se avisó del error. Lo cierto es que aunque encontramos montones de precedentes de diputados que se han equivocado en el Congreso a la hora de votar y nunca se ha repetido la votación, como pueda ser el propio señor Rajoy, el propio señor Iglesias o el propio señor don Pedro Sánchez, nunca se había producido un error de estas características cuando el voto resultaba decisivo. Aunque bueno, sí que hay un precedente, que fue el primer Consejo de Radio Televisión Española que consensuaron PSOE y Unidas Podemos, aquel consejo en el que hubieran estado doña Cristina Fallarás y doña Rosa María Artal. Quedó derogado porque oportunamente 2 diputados del PSOE se confundieron, causando la disolución de todo el Consejo de Administración, y que durante toda la primera etapa del gobierno de don Pedro Sánchez, en vez de un Consejo de Administración, había una administradora provisional de Televisión Española. Lo de UPN, no tengo claro que lo que han hecho los 2 diputados de UPN sea un transfugismo, por más que se repita en redes, dado que no se han cambiado aún de grupo parlamentario. Transfugismo implicaría que se hubieran ido del grupo UPN al grupo no adscrito dentro del mixto, o que se pasaran al Partido Popular. Que de eso hay un precedente. Hubo un diputado de UPN, don Santiago Cervera, que también incumplió la disciplina de partido, y ese sí fue un transfuganito porque se pasó al PP. Más que transfugas, de momento lo que han sido es desleales hacia la dirección de su partido, porque de hecho nadie volverá a fiarse de la palabra del señor Esparza si como interlocutor demuestra no ser válido. Si los 2 diputados de UPN en el Congreso planean pasarse al PP, entonces sí serán tránsfugas genuinos y seguirán el camino que hizo don Santiago Cervera, que teniendo en cuenta cómo acabó, quizás no es lo más inteligente que pueden hacer. Yo no he cometido ningún delito, no he hecho ningún tipo de amenaza. En cuanto al señor Casero, que todavía que yo sepa no ha concedido ninguna entrevista para dar su versión de los hechos, quizá no solo ha echado un capote al gobierno al conseguir que por primera vez una reforma laboral sea aprobada por error, quizá también ha echado un capote sin darse cuenta a Esquerra Republicana, a Bildu y al PNV, porque si no llega a confundirse y llega a derogarse la propuesta de reforma laboral de PSOE y Unidas Podemos, que es la consensuada por los agentes sociales, y se queda, y si hubiera quedado la reforma laboral anterior del gobierno Rajoy, no sé cómo hubieran podido responder ante ello ante sus respectivos electorados. Yo creo que algunos iban de farol, que pensaban que iba a salir sí. Cuando la presidenta de la Cámara ha dicho que la reforma, el decreto quedaba derogado, había que prestar atención a los rostros de Gabriel Rufián, de Aitor Esteban y de Óscar Matute. Estaban lívidos. Creo que en el día de hoy solo hay una ganadora, Chanel. Por fin ha conseguido que se deje de hablar de su votación.